Bien. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Cool. Bueno. Hola a todos. Gracias por venir a la última presentación del día en MainTrack. Muy contento de estar acá nuevamente en el escenario de la Ecoparty y especialmente en los 20 años, ahora junto a mi amigo Krzysztof Okupski. Para los que no me conocen, soy Enrique Nissim y bueno, junto con Krzysztof trabajamos en IO Active, somos consultores de seguridad. Y en esta ocasión vamos a presentar un bug en el micro de AMD que permite ejecutar código arbitrario en System Management Mode. Bueno, el outline, la verdad que tenemos un montón para ver, así que lo vamos a esquivar. Y realmente se va a poner bastante heavy rápido, así que vamos a necesitar que presten atención. Y empezamos. Vamos a dar una introducción primero en qué es SMM, ¿no? Bueno, SMM o System Management Mode es uno de los modos de ejecución dentro del micro x86, uno de los más privilegiados, y tiene acceso a toda la memoria física, control completo de los dispositivos, acceso al SPI Flash, que puede estar bueno para persistir si somos un atacante, y que también está bueno, es invisible al resto del sistema. Digamos, un sistema operativo, un hypervisor, generalmente no va a poder ver lo que se está ejecutando o lo que está corriendo en este modo. O sea que un EDR no puede ayudar en este caso, ¿no? No hay forma de detectar qué se está corriendo en System Management Mode. Generalmente se usa para Power Management y cuestiones de seguridad. Así que bueno, es una extensión del firmware en runtime. Si miramos, esta es una versión simplificada de cuáles son los privilege levels en x86. En el top tenemos las aplicaciones que corren como user mode o ring 3. Tenemos el sistema operativo o kernel. Si hay una capa de hypervisor, se sitúa por debajo, obviamente, porque podemos controlar varios sistemas operativos o máquinas virtuales. Y solamente por debajo está System Management Mode. Ahora, si dividimos el tiempo de vida de la máquina completa en dos fases, podemos decir que tenemos boot time y runtime. El firmware, que sería el BIOS o UEFI, lo que va a hacer es inicializar todos los dispositivos, la memoria, y pasarle toda esa información después al loader. Pero al mismo tiempo también va a cargar código en una sección especial de la memoria RAM, en una sección que se llama SMRAM, va a cargar el código de SMM, y luego un BIOS que esté bien configurado, digamos, que haga las cosas bien, también va a securizar esa zona. Y luego de eso se va a handear, digamos, la ejecución al loader, el loader va a cargar el sistema operativo, después podemos tener aplicaciones. Y SMM es como un concepto que está en runtime, digamos, para brindar servicios hacia la plataforma. Servicios de Power Management, como dije antes, servicios de seguridad. El sistema operativo, por ejemplo, puede invocar ciertos servicios, digamos. O sea, es como a través de una interrupción se pide un servicio al System Management Mode y se da un resultado, digamos. Y también está de forma síncrona. Un device puede ocasionar que el System Management Mode corra, se genera algún tipo de funcionalidad en el sistema y se vuelva de forma transparente. Como dije recién, esto ocurre en el contexto de una interrupción. Se conoce como System Management Interrupt o SMI o SMI. Así es como entra System Management Mode en juego. Ocurre una SMI y el contexto actual de los registros del procesador se guardan en SMM y se pasa la ejecución a un entry point dentro del System Management Mode. Se hace el servicio que es necesario y luego se vuelve, digamos. En este caso también podemos ver cómo el sistema operativo puede invocar una función específica. Eso también existe, eso le llamamos Synchronous SMI o Software SMI. Ahora, nosotros con Krzysztof venimos desde más o menos el 2022 trabajando en esta línea de research y tenemos varios blogs, CVEs y tooling también publicada para detectar misconfigurations, digamos, en laptops específicos, digamos, de OEMs. Encontramos un montón de bugs y bueno, la diferencia con este bug específico es que
todos estos que estamos mostrando acá son bugs de software o están asociados a un OEM específico. En cambio, esto es un bug a nivel más de hardware. Está en el micro, por lo tanto afecta a todos los sistemas que están basados en AMD. Es un fallo en la arquitectura, digamos. Y para eso vamos a explicar cómo es que funciona la seguridad de SMM en sí. Vamos a ver realmente cómo el micro protege esta región de memoria. Así que nosotros podemos pensar que cuando el CPU está corriendo en SMM, pasamos y queremos acceder a la SMRAM, sea para ejecutar código, leer o escribir, el memory controller nos va a decir, sí, está todo bien. Vos estás corriendo en SMM, así que te dejo pasar. Ahora, si no estamos en SMM, el memory controller dice no. O sea, no vamos a poder ejecutar instrucciones de esta región, no vamos a poder leer. Si leemos, obtenemos solamente Fs. Eso es importante después. Y cualquier cosa que intentemos escribir van a ser directamente descartadas. Ahora, ¿cómo hace el micro para hacer eso? O sea, el memory controller, ¿cómo hace? Bueno, hay dos registros que conforman lo que se conoce como la TSEC region. La región de TSEC, digamos. TSEC es Top of Memory Segment, pero en definitiva es como es un registro base que tiene una dirección física y luego un TSEC mask que tiene, entre otras cosas, una longitud o un size para esa región. Aparte hay unos flags adicionales, como por ejemplo el que está marcado en verde allá el segundo bit, es tvalid, que realmente habilita la región. Entonces la idea es que cuando el BIOS, aparte de cargar todo el código en la SMRAM, luego configure el TSEC region, configurando la dirección base y el length para cubrir toda la región. Y la habilite. De esa forma queda realmente habilitada la protección, digamos, y el micro no va a poder acceder a esa región si no está corriendo en SMM. ¿Cómo se ve esa región adentro? Bueno, esto es lo que estamos representando acá. Tenemos el espacio de direccionamiento físico con la región de TSEC cubriendo todo el contenido de lo que está en SMRAM. El layout de SMRAM en sí mismo depende directamente del vendor. Pueden hacer cualquier cosa. Sin embargo, todos los vendors están siguiendo lo que hace muchos años ya, con UEFI se estandarizó, digamos, el LDK2, Otiano Core. Tienen como una implementación de referencia que fue trabajada por Intel, Microsoft y todas las empresas grandes, digamos. Y en definitiva, más o menos se puede ver así. Tenemos, aparte del TSEC Max y el TSEC Base, tenemos un SMM Base. Y si pueden ver, toda la parte azul, digamos, tenemos una base para cada un registro que apunta a la base de SMM para cada core. Luego, si sumamos la base más 8000 en hexa, tenemos el entry point, que es donde va a empezar a ejecutar el código, el micro, una vez que tenemos una SMI. Y luego tenemos la región arriba, tenemos en rojo, tenemos el save state, que es donde se guardan los registros del micro una vez que es interrumpido. Al final, arriba de todo, tenemos los handlers, que son los que realmente proporcionan una funcionalidad para nosotros. Y abajo de todos tenemos el core, que son librerías y cosas adicionales que, digamos, es necesario para el framework de SMM, ¿no? Ahora, para hacer un summary de esto, tenemos los tres registros que acabamos de mencionar. Y aparte, muy importante, tenemos un lock. Ese lock se utiliza para... O sea, el firmware va a setear ese lock para impedir que el sistema operativo o cualquier otra entidad pueda modificar los otros tres registros anteriores. Porque se imaginan que si el sistema operativo dice, bueno, ok, esto está configurado, lo configuró el firmware, el BIOS, ¿no? Pero ahora vengo y deshabilito, por ejemplo, el tvalid, ahora yo podría directamente acceder a la TSEC region y modificar el código SMM, no hay problema. Bueno, si el firmware seteó ese bit, entonces no va a poder hacer eso hasta que se rebotee la máquina. Y cuando se rebotea se va a volver a ejecutar todo el mismo ciclo, así que esa es la idea, digamos, hacer esos registros como inmutables, digamos, hasta el siguiente boot. Ahora, esto es por cada core, ¿sí? Un core que haya fallado en hacer esto, te falla todo, digamos, ¿no? Bueno, ahora hay una diferencia que es muy importante para entender por qué pasa el bug entre Intel y AMD. En cuestión de cómo funciona el acceso a las Model Specific Registers, o los MSRs. En Intel, los registros que acabamos de ver, asociados a la seguridad SMM, no pueden ser accedidos si el micro no está si no se está ejecutando en SMM. Es decir, si yo tengo privilegios de ring 0 o kernel y quiero, por ejemplo, leer la SMM base, no voy a poder.
De hecho, digamos, obtener ese valor se puede considerar como un leak. En cambio, en AMD no hay problema. Yo puedo acceder al valor de la SMM Base sin problema. Hay una diferencia ahí en cómo funciona la arquitectura para los chabones. No hay ningún problema en que este valor se acceda, por ejemplo, o que se pueda leer esos registros. Ahora, obviamente, esto no quiere decir que podamos escribir, porque si el SMM block está seteado, no vamos a poder escribir en la SMM Base ni nada de eso. ¿Okay? Bueno, con eso ya podemos más o menos ver dónde está el bug de arquitectura en la documentación, que fue como se encontró esto originalmente. Esto es el TSEC mask, el mismo registro que vimos anteriormente, pero ahora en la documentación, así como aparece. Y podemos ver que el SMM lock aparece cubriendo casi todos los campos, todos los registros, excepto por dos. Está el tclose y el aclose ahí. Estos dos registros tenemos la posibilidad de accederlos porque no están siendo cubiertos por el SMM block y, como dije antes, en AMD podemos acceder a estos registros, o sea que también podemos modificarlos. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacen estos registros? Es la misma funcionalidad, pero vamos a basarnos en el tclose porque el aclose es para una versión, es para una sección que se llama ASEC de Video Memory, que ya no se usa más, así que es más legacy. Así que vamos a concentrarnos en el tclose, que está relacionado al TSEC. ¿Qué es lo que hace? Una vez que seteamos este bit, cambia la forma en que el micro accede a datos. Y en lugar de acceder hacia la memoria RAM, va a ir a acceder hacia el MMIO Space, que sería el espacio en donde puedo encontrar dispositivos. Es decir, yo tocando este bit, puedo cambiar la forma en que SMM accede a sus propias estructuras de datos. Y eso es un problema. Si repasamos más o menos, tenemos que cuando tenemos una sección de TSEC válida, o sea, está habilitado, y estamos en SMM, y tenemos el tclose en 1, lo que va a pasar es que las instrucciones van a ser obtenidas desde DRAM, desde la memoria RAM, pero los datos van a los va a intentar obtener desde MMIO Space. En cambio, si no estamos en SMM, lo que va a pasar es que los accesos son totalmente redirigidos a MMIO Space, teniendo el TSEC en 1, ¿no? El tvalid en 1. Entonces, si lo vemos de forma gráfica, podemos verlo así. Por eso decimos que x86 se comporta como una arquitectura Harvard. Cuando tenemos el core en normal mode, o sea, no en SMM, tanto las instrucciones como los datos van hacia MMIO Space. Ahora, si estamos el core está en SMM y accedemos a los datos y a las instrucciones y tenemos el tclose en off, los dos van a la SMRAM, no hay problema. Pero si seteamos el bit en on, pasa esto. ¿Sí? Y esto es un problema, porque si nosotros ejecutamos código en kernel, podemos controlar esa sección. Lo que quiere decir que podemos manipular cómo SMM obtiene sus propias estructuras de datos. Y eso está bueno. Bueno, ¿cómo triggeramos la condición? Súper fácil. Lo que hacemos es leer el TSEC mask, seteamos los dos bits, los volvemos a setear y triggeramos una SMI, como mostré antes, que sería una interrupción, y esto automáticamente crashea la computadora. ¿Sí? O sea, va a quedar hangueada ahí, se va a frisear. No hay forma porque SMM no puede leer sus propios datos. Así que sí, esto es un proof of concept rápido. Pero, ¿por qué existe esta feature? La idea es poder reutilizar el espacio de direccionamiento físico. Si yo tengo un dispositivo viejo, imagínense, que requiere mapearse en el mismo espacio de memoria física donde está siendo alocado SMM, y SMM necesita acceder a ese dispositivo por cualquier razón, no va a poder hacerlo, excepto que tengas esta feature. Ahí lo que hace SMM es setear el bit, accede al dispositivo, los desetea y no hay problema. Para eso es por retrocompatibilidad. Ahora, pudimos traquear que esta feature recién apareció, o sea, fue mencionada por primera vez en el 2006. Esto en base a la documentación que está pública en AMD. Lo que quiere decir que por lo menos esta feature estuvo hace 18 años y hace 18 años mínimamente hay un problema de seguridad de este tipo. Ahora, la gente que más o menos esté en el realm de UEFI y seguridad a nivel de plataforma,
va a poder reconocer que todo este problema que estamos mencionando acá es muy parecido a un bug que en el 2015 se presentó en Black Hat por Christopher Thomas, llamado el Memory Sinkhole. Este bug afectó a Sandy Bridge y anteriores y consistía en que vos podías agarrar la APIC, que es un dispositivo específico para manejar interrupciones, y mapearlo sobre la TSEC, y ahora cuando vos accedías a esa región específica donde estaba mapeada la APIC, iba a ir los accesos a datos iban a ir a la APIC en lugar a la SMRAM, igual que lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente eso solamente afectaba, primero era Intel solamente, AMD no, y segundo solamente afectaba la porción donde la APIC estaba siendo mapeada. En cambio, con el Synclose, que es lo que tenemos ahora y cómo lo llamamos nosotros al bug, lo que hacemos es cambiar cómo el micro ve la región de TSEC en su totalidad. ¿Sí? Y además eso en principio parece más flexible, porque como va hacia MMIO Space, cualquier dispositivo podría ser mapeado y tendría sentido tener un acceso, o sea, poder tomar control más fácil. Eso es lo que pensamos al principio. Así que bueno, con eso ya podemos empezar a brainstormear algunas ideas de ataque. Y lo primero fue fácil, o sea, ok, cualquier micro normal, nosotros agarramos un Ryzen, va a venir ya shipeado con un montón de dispositivos de PCI que podemos agarrar y remapear, podemos remapear sus registros sobre la TSEC region, y si funcionase, desde el sistema operativo, los registros de ese dispositivo se verían visibles en esa región, por lo que dijimos antes. Así que buenísimo, es una prueba fácil. Ahora, esto lamentablemente no funcionó. Acá podemos ver que tenemos una controladora de Ethernet que tiene unos registros ahí en D0714.000, y los registros están acá. Esos son los registros de este dispositivo. Y cuando los intentamos mover sobre el TSEC en el entry point, vemos que una vez que los movemos, intentamos leer y vemos que hay todos Fs. O sea, todavía no podemos leer nada. ¿Okay? No funcionó. Pero sin embargo, si leemos de la memoria original del D0714.000, también tenemos F. O sea, como que algo se movió, pero sin embargo no podemos acceder al contenido. Si lo restoreamos, otra vez vuelven a aparecer los registros. O sea, no es que rompimos algo, sino que solamente parece como que el dispositivo se movió, pero no lo podemos acceder en la región de TSEC. Entonces, ok, hay algo raro. Pensamos que era esto, Top of Memory. ¿Qué es el Top of Memory? O TOM. Es otro registro dentro de la arquitectura que por debajo de los 4 GB de memoria en espacio físico divide la región entre memoria RAM y MMIO. Ok, buenísimo. Este registro en Intel no se puede modificar, tiene su propio lock. Pero en AMD no hay problema. ¿Okay? O sea, vamos a agarrar y modificar el TOM, así que buenísimo. La idea es, nosotros tenemos el TOM y el TSEC base, la idea sería hacer algo así, mapear todo y como que hacer un overlap entre el TOM y el TSEC base, y quizás ahora sí podemos ver el dispositivo que acabamos de mapear. Ahora esto funcionó, podemos moverlo, pero no tenemos ningún cambio en lo que pasó antes. Seguimos teniendo el mismo problema, no se ve el dispositivo. Entonces, nada, resulta que en la documentación también te explicaba esto. Aparentemente hay diferentes prioridades cuando se accede a la memoria física. Y si se fijan, el TSEC y el ASEC aparecen como número 4. Mayor el número es mayor la prioridad. Y ¿dónde está lo del TOM? Está como el número 1. Nunca iba a funcionar, tiene menor prioridad. ¿Sí? Por eso es que no andaba, sin embargo, podíamos cambiarlo. Entonces, ¿qué nos quedan? Número 5 tenemos el MMIO config space y el APIC space. ¿Qué es el config space? Es el espacio de configuración de todos los dispositivos, que es una región enorme, 256 megabytes, no vamos a poder moverla. Y el APIC space tiene sentido porque es lo mismo que se usó en el Sinkhole attack antes. Sin embargo, ese dispositivo no nos es útil a nosotros, y ahora vamos a explicar por qué. Y después teníamos el Northbridge Address Space, acá como 6, y esto en su momento no sabíamos qué era, y no hay documentación al respecto. Luego supimos qué era, y la verdad que puede ser otro mecanismo de explotación.
Pero bueno, nosotros encontramos otra forma y que es más genérica que usar eso, así que está bueno que no hayamos sabido eso antes. Ahora, para entender por qué no funciona el APIC y entender realmente lo que necesitamos hacer, vamos a explicar cómo funciona realmente el SMI. El micro, cuando está en SMM, empieza ejecutándose en real mode. En ese modo no tenemos ningún tipo de protecciones en la memoria, no existe el concepto de user y kernel, nada. Entonces lo que tiene que hacer el código es pasar rápidamente a protected mode, luego a long mode y luego de eso pasa a ejecutar los SMI handlers. Ahora, para la gente que más o menos conoce cómo funciona x86, o sea, hay una estructura de datos, una estructura que se llama GDT, Global Descriptor Table, que es lo que se usa para realmente tener el modo protegido, ¿sí? O protected mode. Es básicamente un array de descriptores que nos van a servir para describir la memoria con diferentes permisos y diferentes tipos de acceso. Por ejemplo, el primer descriptor siempre es nulo, por eso se llama null descriptor, pero el segundo acá en este ejemplo básico tenemos un descriptor de código y un descriptor de datos. Y así podemos tener varios tipos diferentes. Cada uno tiene una base y una longitud. Ahora, tenemos la GDT en memoria y luego tenemos un registro que se llama la GDTR, o sí, el registro de GDT, que es parte del micro y va a apuntar a la base, a donde empieza la GDT y también tiene una longitud en bytes, el limit. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos un jump, lo que va a pasar es que vamos a elegir un descriptor de código y la base se va a sumar al offset que seteamos en el jump ahí. Entonces, el linear address final, como la base es 0, queda igual, que sería como un flat mode, digamos, ¿no? Dentro de lo que se conoce. O sea, el 0.8 al final está seleccionando el selector. Bueno, con esto podemos ver más o menos cómo funciona el entry point en el EDK2, el Tiano Core. Básicamente, lo primero que hay que hacer es cargar, tener alguna referencia en un GDTR. Pues lo primero que tiene que hacer es pasar a protected mode. Entonces, esto está ejecutándose en real mode. Fíjense que se está buscando de la dirección 8000 más 4D. ¿Ok? 8000 porque es la base del SMM más 8000. ¿Se acuerdan que en 8000 estaba el entry point? O sea que esto está referenciándose a sí mismo, como un código PIC, digamos. Y más 4D porque tenemos el GDTR ahí. O sea, tenemos ya armado el registro de GDTR preparado para ser cargado en BX. Luego, hay más instrucciones, pero lo importante es el load GDT. Eso carga el GDTR del micro con el valor que está en BX. Y luego tenemos un jump. Esto realmente hace el salto hacia 32 bits. Es decir, con la GDT nosotros podemos tener distintas visiones de la memoria y si tenemos un descriptor de 32 bits, haciendo el jump realmente saltamos hacia 32 bits. Y ese offset va a ser sumado a la base. Ahora, ¿qué pasa si nosotros controlamos un dispositivo y lo remapeamos sobre este punto? Y controlamos el offset 4D, el 4D. Lo que va a pasar es que el low GDT ese va a cargar un GDT que nosotros controlamos. Y nosotros podemos controlar la base. Si controlamos la base, podemos controlar el jump final. Y si controlamos el jump final, tenemos control de código nosotros. Así que nuestro objetivo es ese. Ahora, por eso podemos ya ver por qué la APIC no nos sirve en nuestro ataque. Primero, que el sistema se vuelve súper inestable una vez que lo movemos. Y segundo, que los registros de la APIC no nos sirven. Especialmente porque son todos ceros y no podemos tocar esos registros, son como es una región reservada. Si cargamos todo cero, lo que estamos diciendo es que la base empieza en 0, pero también el size de la GDT es 0, el límite es 0. O sea, es como una GDT, una GDT que está vacía. Entonces no sirve, va a crashear el sistema. Por eso la APIC no sirve. Y en este punto fue donde encontramos el SPI Controller, que no estaba documentado anteriormente, y que sí nos sirve, y Christoph lo va a explicar. A ver, pues el SPI Controller es un device que se usa para acceder a la SPI Flash y está presente en todos los sistemas. Y descubrimos que tiene unas características que son útiles para nosotros. Por ejemplo, se puede mover el bar. Segundo, se puede controlar algunas partes del bar. Y por tercero, tiene prioridad más alta que la SMRAM cuando el ciclo está habilitado. Con eso en mente, lo que haremos primero es mover el bar sobre el SMM entry point del core 0. Escribimos nuestro puntero a la GDT falsa en el offset 4D, aquí marcado en rojo. Y bueno, los registros que corresponden a la parte del bar que queremos modificar son el
Memory Range Register y el ROM Protect Register. En algunos sistemas estos registros están bloqueados y no se pueden modificar, pero aún así suelen tener valores que son útiles para nosotros. Pero antes de hablar del exploit, me gustaría mencionar el setup. Un buen setup fue importante para desarrollar el exploit porque tuvimos que solucionar dos problemas. Primero, ¿cómo sabemos si nuestro exploit realmente funcionó si cada vez que algo sale mal, nuestro sistema se reinicia y borra toda la memoria? Y segundo, ¿cómo podemos cambiar el código en SMM, por ejemplo, el entry point para debuguear el exploit, si no existe ningún framework para hacerlo? Pues y para eso usamos una combinación de dos cosas, el bar buffer y el SMM backdoor. Un bar buffer es prácticamente un dispositivo con el que podemos mapear el bar en una dirección fija y usarlo como memoria que persiste entre los reinicios. Y bueno, el SMM backdoor nos permite modificar el código de SMM como queramos. Aquí podemos ver el resultado. Tenemos el PCI scroll que está conectado con un adaptador a nuestro target y está alimentado por una fuente de alimentación externa. Vale, pues ahora es tiempo para mirar cómo podemos explotar el bug. En el primer intento lo que hicimos es remapeamos el spybar sobre el SMM entry point de Core 0. Luego cambiamos los valores en el spybar que serán leídos por el SMM entry point. Creamos una GDT falsa que será usada por el SMM entry point y redirigirá la ejecución a nuestro payload. Y bueno, y cuando se ejecuta el SMM entry point, como controlamos los datos que serán leídos, el LogGDT cargará el registro GDTR con nuestros datos, que apuntará a nuestra GDT falsa, que está fuera de la región TSEC, que está protegida. Y ahora cuando se ejecuta el far jump, el IP será redirigido a nuestro payload. Fácil, ¿no? Justo así. Pero un detalle que me gustaría mencionar es cómo elegimos la dirección base en el GDT descriptor. En la ejecución normal, o sea, sin el tclose habilitado, el registro GDTR apuntará a una GDT dentro de la región TSEC, ¿no? Y el far jump segment selector seleccionará el descriptor con la base 0 y luego usará la base 0, añadirá el far jump offset para obtener la dirección lineal final, ¿no? Y al principio pensábamos que eso no iba a ser un problema, pero nos dimos cuenta de que después de la región TSEC ya no hay DRAM mapeada por debajo de los 4 gigas que podríamos usar para poner nuestro payload. De hecho, la única opción fue meter el payload en el SMM safe state, pero nosotros queremos algo más flexible. Así que nos preguntamos, ¿podemos causar un integer overflow si la dirección base es demasiado grande? Y pues sí. Si elegimos la dirección base tal que cuando agregamos el far jump offset a ella, resulta en un valor mayor de 32 bits, habrá un overflow. Y bueno, así redirigimos básicamente el puntero a nuestra GDT falsa y seguimos con el exploit como antes, ¿no? Eso funcionó y conseguimos ejecutar nuestro payload con privilegios de SMM, así que bien. Y estábamos seguros de ello porque el payload escribió un valor en nuestro bar buffer, ¿vale? Pero el sistema estaba crasheando todavía, así que estábamos buscando la razón y la que encontramos fue el SMM safe state. Cuando un core entra en SMM, lo que pasa es que el estado de los registros se guarda automáticamente en el SMM safe state y se restablece cuando vuelve del SMM. Ahora, cuando el tclose está habilitado, lo que pasa es que el estado de los registros no se guarda correctamente, se descarta cuando el core entra en SMM. Y cuando vuelve, después de deshabilitar el tclose, va a usar los datos que fueron guardados ahí antes. Y bueno, la solución para esto es, de hecho, muy sencilla. Vamos a triggerear una SMI 2 veces. Primero vamos a poner el core en un estado que controlamos nosotros y los registros y triggeremos una SMI para guardarlos ahí. Y luego habilitamos el tclose y triggeremos una SMI otra vez. Y esta vez cuando nuestro payload vuelve del SMM va a usar estos registros que nosotros guardamos en el primer paso.
Vale, así que lo probamos otra vez. Conseguimos ejecutar nuestro payload con privilegios de SMM y el core 0 volvió de SMM y ejecutaba código en ring 0. Pero el sistema seguía crasheando y pasamos una eternidad debugueando el problema hasta que encontramos esto. Cuando habilitamos el Ticlos en el core 0, no cambia solo en el core 0, sino también en el core 1, justo así. Así que el problema detrás fue el Symmetric Multithreading, o SMT, que es la implementación de AMD a lo que Intel llama hyperthreading. Y lo que hace es divide un core físico en dos cores lógicos para mejorar la utilización de recursos, ¿no? Y algunos de esos recursos están compartidos y otros no. De hecho, cada core tiene su propio registro SMM base, pero el registro TSEC está compartido. Y nos preguntamos si esto podría ser el problema, porque lo que pensamos es que si triggeramos una SMI y solo un core entra en SMM, pues no nos importa lo que pase con otros cores, ¿no? Así que lo pusimos a prueba y encontramos lo siguiente. Cuando un core ejecuta en ring 0 o ring 3 y uno de los cores triggería una SMI, una interrupción es enviada a todos los cores a la vez. Y cada core empieza a ejecutar su propio SMM entry point. Así que nuestras suposiciones no eran correctas, porque al principio pensábamos que las SMIs eran locales, pero son globales. Lo pensábamos porque, de hecho, hay una rutina en SMM que se llama Rendezvous. Y lo que hace esa rutina es que manda una IPI, una Interprocessor Interrupt, a todos los cores para que entren en SMM. Y bueno, si todos los cores siempre entraran en SMM a la vez, no haría falta esa rutina, ¿no? Pero bueno, resulta que hay otras maneras de entrar en SMM y por eso existe. Y cuando buscamos pistas en la documentación, encontramos que el IO Hub es responsable de que un SMI llegue a todos los cores. Así que para resumir, ahora sabemos que las SMIs hacen que todos los cores entran en SMM a la vez y el Ticlos se habilita en dos cores a la vez. Y eso hará que el core 1 se vuelva loco y crashea el sistema. Vale, hasta ahora tuvimos control del core 0, pero no del core 1, ¿no? Así que probemos varias cosas para solucionarlo. Por ejemplo, buscamos otro device para mapear encima del entry point del core 1. Probamos deshabilitar el SMT, pero tampoco funcionó. También intentamos poner los cores en un estado que ignoren las SMIs. Y también intentamos poner un core individual en SMM, usando como interrupciones especiales, como los IPIs. Y aunque la documentación decía una cosa, que esto sí debería funcionar, no funcionaba nada. Y bueno, nos estábamos quedando sin opciones, así que analizamos el problema otra vez y nos dimos cuenta de que la instrucción LGTT fue el verdadero problema, porque el registro GTTR será cargado con Fs. Así que miremoslo un poco más detalle. Cuando el SMM entry point se ejecuta como siempre, sin el Ticlos habilitado, el registro GTTR apunta a la GDT dentro de la región TSEC, ¿no? Y luego, cuando ejecutamos el far jump, el segment selector va a seleccionar el descriptor de esta tabla y calcular la dirección final así, ¿no? Ahora, cuando el Ticlos está habilitado, lo que va a pasar es el SMM entry point cargará el registro GTTR con todo Fs, la base y el límite. Y bueno, y luego esa base se añade al segment selector. Y de hecho, lo que pasa aquí es que habrá un overflow. Y por suerte es justo lo que necesitamos, porque esa dirección 7 en memoria física corresponde al DRAM que controlamos nosotros. Así que genial, lo que podemos hacer es prácticamente poner nuestro GDT falsa como antes, en DRAM, pero en otra dirección, y ya está. Así que para resumir, encontramos que hay dos tipos de overflows en el sistema de segmentación que podemos aprovechar. La suma entre la dirección base del GTT descriptor y el far jump offset, y la suma entre el GTT hour base y el far jump segment selector. Lo bueno de este truco es que podemos usar la misma GDT falsa para los dos cores e incluso ya no hace falta usar el spybar, así que tenemos una dependencia menos. Genial.
Vale, la única cosa que nos queda por hacer es arreglar el estado de los registros como antes, ¿no? Para Core 0 usaremos el mismo truco porque ya funcionaba, ¿no? Pero para el Core 1 tenemos que hacer lo mismo. Y lo que hacemos para conseguirlo es, usamos un mecanismo que es, de sincronización que en Windows se llama Deferred Procedure Calls y en Linux Symmetric Multiprocessing. Y con eso podemos poner el Core 1 en un estado controlado y usar el mismo truco como para Core 0. A la tercera va la vencida, así que vamos otra vez. Ahora el ataque es mucho más sencillo. La única cosa que tenemos que hacer es preparar la GDT falsa al principio de la DRAM sin el primer byte y ajustar la dirección base en el GDT descriptor. Cuando habilitamos el tclose y el SMM entry point se ejecuta, la instrucción GDT cargará el registro GDTR con todo Fs que apuntará al final de la memoria dentro de los 4 gigas. Y luego, cuando se ejecuta el far jump, usará el descriptor que está en nuestra GDT falsa al principio de la memoria física y redireccionará la ejecución a nuestro payload. Y ahora tenemos control de Core 0 y Core 1. Por fin, eso ha funcionado, obtuvimos control de los dos cores, ejecutamos nuestro payload con privilegios de SMM y volvimos sin crashear el sistema. Y lo único que nos queda por hacer para mejorar el exploit un poquito es recargar la GDT con una base normal de 0 para evitar problemas con el alineamiento del IP, cambiar a long mode para poder acceder a toda la memoria física y ejecutar código C, y instalar nuestro propio SMI handler para no tener que explotar el mismo bug varias veces cuando corra el sistema, ¿no? También lo que hicimos es crear un esqueleto para el exploit. O sea, dejamos una parte aquí dentro del SMI handler donde podéis meter vuestro propio payload para experimentar un poquito con esto. Así que es todo plug and play. Y de hecho lo subimos hace unos días a GitHub, así que bien. Y para demostrar que nos queremos vender humo, tenemos una pequeña demo. A ver si funciona esto. Lo que vamos a hacer es intentar comprometer el firmware de un Huawei MateBook de 2023. Y para que veáis el resultado, lo que vamos a cambiar en el firmware es el boot logo que sale al iniciar el sistema. Christoph, it's not Sí, sí, sí. Ya. Así que primero iniciamos el sistema y vemos que sigue mostrando la imagen original de Huawei. Nos logueamos en el sistema que corre nuestro exploit, y este exploit lo que va a hacer es, primero, elevar los privilegios a SMM, luego con esos privilegios deshabilitar la protección a Spyflash, donde reside el firmware, y luego escribir a nuestro firmware modificado con nuestro propio boot logo. Así que lo ejecutamos así. Y bueno, ahora va a estar parcheando. Pero como el proceso de escribir la memoria Spyflash tarda un poquito, vamos a saltarnos esa parte. Y ahora reiniciamos el sistema y vamos a ver si ha funcionado. Vale, done patching, así que está listo. Reiniciamos el sistema y miramos. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Gracias. Vale, pues a estas alturas conseguimos escalar privilegios de ring 0 a ring -2, que nos lleva a la pregunta, ¿qué podemos hacer con esto? Salvo cambiar el boot logo, ¿no? Que no es tan interesante. La respuesta es, eso depende de la configuración de la plataforma, específicamente cómo dos tecnologías de seguridad clave están configuradas por el vendor. Y esas son ROM Armor y Platform Secure Boot. ROM Armor se encarga de restringir el acceso a la Spyflash, a específicas partes de la Spyflash, donde reside el firmware. Y el ROM Armor lo que va a hacer es verificar las primeras partes del firmware para que no se cargue código no verificado o no firmado. Y bueno, cuando todo está bien configurado, lo único que podemos hacer es comprometer el Secure Boot y instalar un bootkit
Y si no, podemos inyectar un implante en el firmware, que es un poco más interesante. Así que miremoslo en un poco más detalle. En la configuración más segura, cuando las dos cosas están habilitadas, primero escalamos los privilegios a SMM y luego lo único que podemos escribir en la SPIFlash es con la sección de datos en el firmware. Y de hecho es donde residen varias variables relacionadas con Secure Boot, como las llaves que se usa para verificar la siguiente fase. Así que lo que podemos hacer es como comprometer las llaves de Secure Boot e infectar el sistema con nuestro bootkit que corra después del firmware, pero antes del OS Loader. Así que cualquier protección del sistema operativo la podemos saltar. En la segunda configuración en la que ROM Armor está habilitado, pero el PSB no, tenemos el mismo resultado porque no podemos escribir en la parte del código en la SPIFlash, así que solo podemos hacer lo mismo, ¿no?, con bootkit. En la tercera configuración en la que ROM Armor no está habilitado, pero el PSB sí, igual, aunque ahora podemos sobreescribir la parte de la firmware donde reside el código. Eso no nos sirve porque se verifica el código antes de ejecutarlo. Pero en la última configuración, así que en el peor de los casos en el que ni ROM Armor ni el PSB está habilitado, podemos manipular el código y los datos en el firmware, así. Y eso nos permitirá inyectar un implante en el firmware que corra en la primera fase del boot, aquí, en la fase SEC y PII, que es la más privilegiada. Y aquí hay que destacar que, comparado con las otras configuraciones, este implante es resistente a las reinstalaciones del sistema operativo porque reside en la SPIFlash y no en el disco, así que cuando borras el sistema del disco, pues sigue ahí. Y la única forma de detectarlo, de hecho, es desmontar el sistema, usar un programador de memorias SPIFlash para leerla a mano, inspeccionarla y, en caso de una infección, sobreescribirla. Así que es bastante complicado. Y para demostrarlo cómo que son esas configuraciones, el año pasado miramos un poquito cómo los vendors configuran sus sistemas y nos quedamos flipando. Casi nadie lo hace bien. Y en esta tabla se puede ver que hay varios sistemas en los que ni el PSB ni ROM Armor está habilitado. Y la guinda del pastel es que también encontramos una manera de deshabilitar de forma permanente el PSB, quemando unos fuses. Y eso significa que una vez que un sistema esté infectado, se puede deshabilitar el PSB dejándolo vulnerable a los implantes. Así que, guay. Bueno, y con esto en mente llegamos al fin de la charla. Bueno, vamos a ver más o menos cuáles fueron los sistemas afectados. Después, o sea, se lo comunicamos esto a AMD y al final resultaron ser todos. O sea, Ryzen, nosotros probamos en Ryzen en un principio, teníamos 2 o 3 laptops, pero resultó ser que Threadripper y Epic, que es la serie de servers, también fue afectado por esto. Así que sí, digamos, en base a la cantidad de sistemas, o sea, todos los modelos fueron afectados y la longevidad que tenía el bug en sí mismo, calculamos que más o menos 100 millones de chips, o sea, están en el rango de los cientos de millones de chips están afectados. Y AMD, bueno, publicó un advisory, que ahí está, el boletín oficial. Ahora vemos el timeline enseguida, pero antes, en cuestión de mitigación, AMD, junto con ese advisory, publicó un parche de microcódigo, digamos, que fixea el problema. Obviamente, no va a cubrir todos los sistemas que están afectados, así que eso puede ser un problema si tienen un servidor o una máquina medio viejita. De hecho, hubo un problema en esto con la serie 3000 de AMD, hubo una discusión en Reddit, los usuarios se volvieron medios locos y le empezaron a decir a AMD, che, no puede ser, esto es 2017, necesito que me parches, y al final AMD decidió parchear eso también, pero ya estaba en end of life, es interesante. A nivel, los OEMs, ¿qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer a nivel de OEM? Si bien no se puede fixear el bug en sí, lo que pueden hacer es poner código en el entry point que chequee si el tclose bit está seteado, si está en 1, al principio del SMI. Y si está, hacer un bailout.
O sea, no van a poder fixear el state el estado del safe state, obviamente, porque no tienen la información de dónde surgió de dónde surgió la interrupción realmente, pero se puede prevenir la explotación de esa forma. ¿Sí? Y de hecho, esto es lo que Coreboot hace para prevenir el Sinkhole Attack del 2015. A nivel de usuario, se puede poner un hypervisor que trapee el TSEC mask y esa es otra manera de prevenir la explotación. En Timeline, nosotros le reportamos esto a AMD en octubre de 2023. Le quisimos dar tiempo para poder arreglar las cosas. Se asignó un CVE en noviembre, mitigaciones en diciembre, tuvimos unas calls con AMD y bueno, finalmente se publicó una advisory el 9 de agosto. Y bueno, para la parte, antes, en agosto, que fue donde se releaseó se hizo el release de la publicación originalmente, nosotros no publicamos el exploit. Así que 2 días atrás sí publicamos por la semana del eco, así que nada, ahora lo tienen disponible el exploit completo y pueden paunear los sistemas que quieran. Está preparado ahí, como dijo Cristo, para que le cambien el código de una función y ejecuten lo que quieran en el System Management Mode. Así que bueno, conclusiones. La vulnerabilidad estuvo casi por 2 décadas y este es otro ejemplo, creemos, de cómo la complejidad de la arquitectura nos favoreció. Tenemos un montón de pequeños fallos a nuestros ojos que al combinarlos nos dio esta forma de explotación. Quizá haya otra, pero en definitiva, por ejemplo, la flexibilidad de la segmentación en los 2 wraparounds que encontramos, el acceso a los MSRs, que es diferente en Intel, la falta de logs en algunos MSRs también, todo eso nos jugó a favor. Eso. Tenemos el exploit publicado ahí abajo, así que sí, eso es. Listo, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Listo? Sí. Okay. El acceso inicial cuando ejecutas necesita estar en un modo privilegiado. Sí. Sí, nosotros asumimos eso. ¿Cómo llegás ahí? Puede ser por otro bug. Sí. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Sí escuchan todos? Sí, te escuché, ya está. No sé si todos escucharon. Básicamente, sí se requiere privilegios de kernel. Nosotros asumimos privilegios de kernel para poder llegar a System Management Mode, que es el nivel de firmware, es un modo exclusivo del vendor de la máquina. Digamos. El ejecutar código ahí ya es malo. ¿Alguna otra pregunta? Vale, pues ya está. Bueno, cualquier cosa nos pueden encontrar por ahí. Gracias.